mucho, porque lo que se siente aquí en la presencia del Señor es algo tremendo. Y el poder conocer y compartir con hermanos nuevos que se van incorporando también es algo muy, muy hermoso. Hermanos, como sabéis, estamos viviendo ya los últimos tiempos. Es algo cada día más evidente, porque todas las profecías que aparecen en la palabra de Dios, todo lo que la palabra de Dios dice que se va a cumplir en los últimos tiempos, se está precipitando de una manera súper rápida. Entonces, somos conscientes de que estamos en los últimos tiempos. Se están cumpliendo terremotos, desastres naturales, la maldad se está multiplicando como nunca, especialmente el capítulo de guerra y rumores de guerra. La guerra de Ucrania se está entonando cada vez más. Capítulo especial es todo lo que está pasando con Israel y el conflicto que tienen con los palestinos, con Siria, ahora metiéndose Estados Unidos por medio, bombardeando, pero siempre con mucho sufrimiento, con muchas masacres de por medio, con mucho derramamiento de sangre inocente de los pueblos inocentes, siempre igual. Y siempre surge la misma pregunta: ¿por qué permite Dios tanto sufrimiento? ¿Nos hacen esa pregunta? Si Dios es tan bueno, ¿por qué permite tanto sufrimiento? Y la pregunta también se hace cuando ese sufrimiento también lo sufrimos en carne propia, enfermedades graves, calamidades personales. También se hace esa pregunta: si Dios es bueno, ¿por qué lo permite? Y bueno, si el sufrimiento nos pilla un poquito más lejano, en tercera persona, y el sufrimiento nos duele menos, incluso muchas veces nos permitimos el lujo de juzgar y de decir, bueno, ¿qué no habrá hecho para merecer la prueba o el castigo de parte de Dios? Muchas veces nos atrevemos. Y yo te pregunto, ¿y en el caso de esas guerras indiscriminadas, cuando esas bombas caen como chuzos, como si fuera granizo, y mata a tanta gente de forma indiscriminada, tantos atentados, también piensas igual? ¿También piensas que algo habrán hecho? Fíjate que el Evangelio nos da respuesta para casi todo. Y el Señor también tuvo que hacer frente a atentados terroristas, a desastres naturales. En Jerusalén también sucedieron este tipo de hechos, de sucesos. Os lo voy a contar. Iba Jesús caminando hacia Jerusalén. Como sabéis, él se paraba mucho a explicar el Evangelio. Y en esta ocasión se para hablar sobre la necesidad de reconciliarse con nuestros enemigos. Y en ese preciso instante llegan unos desconocidos y empiezan a hablar de algo terrible que había sucedido. De que unos galileos habían sido asesinados por manos de Pilato. Al parecer, los soldados romanos mataron a espada a unos peregrinos galileos que iban a la fiesta de la Pascua, y durante la ceremonia del sacrificio allí cometieron esos asesinatos. Casi seguro que eso sucede en el atrio de los sacerdotes del templo. Imaginaos, ¿no? Eso debió ser terrible. Lo que provoca esta matanza, estos asesinatos, no lo sabemos porque Lucas no lo describe, pero muchos historiadores piensan que lo que pudo suceder fue lo que contó Flavio Josefo, que fue un historiador del Imperio Romano, que fue contemporáneo de Jesús, y él cuenta que el gobernador Poncio Pilato había introducido en la ciudad santa una serie de imágenes de los emperadores
estaban grabadas los estandartes de las legiones del soldado. Imaginaos en la ciudad santa como si aquí vienen y nos ponen imágenes de, en este caso, de emperadores, ¿no? de los gobernantes, como si fuera... Bueno, yo me imagino que eso para los judíos debía ser una provocación terrible. Eso era como algo abominable, ¿no? Como un acto de idolatría, ¿no? que rechazarían muchísimo, y me imagino especialmente a los celotes, ¿no? Los celotes eran los judíos más radicales que estaban en contra de la opresión del Imperio Romano. Y yo me imagino ahí unos rifirrafos, unas protestas, unas cosas que, conociendo el carácter sanguinario de Poncio Pilato, no me extraña que sacara con mano dura y cortara mi cabeza, literalmente. Y dice que mezclaba la sangre de estos galileos con la sangre del sacrificio. Terrible, eso era como mofándose, ¿no? de la santidad del santuario de Dios, ¿no? Aquello tuvo que ser tremendo. Pero el Señor Jesús también añade otra desgracia que sucedió en aquella época, y es que era conocido por todos que la muralla, la primera muralla, se derrumba una torre. Era la torre que estaba en el estanque de Siloé y mató a 18 personas. Y el Señor también hace mención a esto. Así que coinciden en el tiempo y en la misma ciudad, pues atentados, digamos terroristas, se puede considerar eso, ¿verdad? Con desastres naturales. Y esto viene en el capítulo 13 de Lucas. Y yo quiero traerlo hoy a mención porque ese capítulo 13 es un capítulo muy especial, porque a continuación empieza a hablar de una parábola muy peculiar, que tiene unas enseñanzas muy profundas. Es la parábola de la higuera estéril. Pero el Señor aprovecha todos estos hechos que habían sucedido terribles para reflexionar sobre la culpabilidad que tendrían las víctimas que habían sufrido estos atentados y este derrumbe de la torre, y aprovecha para hacer un llamamiento personal. Jesús inicia con una pregunta, se lo podemos poner en el versículo 2 del capítulo 13. Cuando cuenta todo esto, el Señor hace una pregunta. Dice: ¿pensáis que estos galileos, los que habían muerto sepultados por las piedras de la torre, y los que habían muerto en el atentado de los soldados, pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Es decir, estos que han muerto eran más pecadores que los que están vivos. El Señor sabía que los judíos tenían la creencia de que si había sufrido un desastre natural o una catástrofe, cualquier cosa, podía deberse a pecados del pasado. Pero esa era la creencia que tenían los judíos. Sin embargo, el Señor aquí responde claramente que no, que los fallecidos no eran más culpables que los demás que habían quedado vivos, que eso no tiene ningún fundamento, y les invita al arrepentimiento. Porque la única solución al problema de la maldad del corazón humano es la conversión personal. Y por eso el Señor les invita a eso. Además, si el Señor tuviera que mandar desastres naturales cada vez que los seres humanos cometemos pecados, no habría ya humanidad, ¿no os parece? O sea que realmente... Pero el Señor aprovecha estos dos acontecimientos tristes para hacerles reflexionar acerca de la necesidad de la conversión y del arrepentimiento que tiene el corazón humano. Y mira que era fácil en ese momento de reivindicar el sentimiento patriótico sobre la crueldad la crueldad de ese gobernador romano. Fue cruel lo que hizo, y era muy fácil ponerse, él también era galileo, y haber reivindicado ese sentimiento patriótico, ¿no? Pero sin embargo, no lo hizo. Y lo que hace es invitar a pensar sobre la propia situación personal y decirle que ni los 18 que murieron aplastados por la torre pagaron
ni los otros que murieron asesinados por los soldados pagaron por un pecado mayor que los otros que habían quedado vivos. Es decir, mire usted, los que han muerto no tienen un pecado mayor que el tuyo, el que te ha salvado. Eso es lo que intenta decir el Señor. La vida puede terminar en cualquier momento. Llega un hecho fortuito cuando menos te lo esperas y ¡zas! Sino que se lo digan a este futbolista, ¿no? del Liverpool, que iba con su hermano y estalló el coche y salió en llamas, ¿no? El Señor escribió en otra parábola, la del rico insensato. ¿Recordáis aquel rico que empezó a atesorar y atesorar y atesorar? Y le dice: insensato, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y todo lo que has atesorado, ¿de quién? ¿De quién será? De manera que la muerte nos tiene que hacer reflexionar a los vivos para motivarnos a que reformemos nuestras vidas y que busquemos al Señor y que rectifiquemos de nuestros errores y que aceptemos la palabra de Dios en nuestros corazones. A eso nos tiene que invitar cuando vemos muerte y rumores de muerte y tantas cosas malas. Este es el contexto en el que el Señor cuenta a continuación la parábola. Este era el ambiente que había cuando el Señor contó esta parábola, que ahora sí puedes ponerla a partir del versículo 6, y prestar atención porque la parábola realmente no tiene desperdicio, es tremenda. Dijo en el versículo 6, dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto a ella, pero no la halló. Dijo al viñador: he aquí que hace 3 años que vengo a buscar fruto a esta higuera y no lo hallo. Córtala ya. ¿Para qué inutilizar también la tierra? Él entonces respondió y le dijo: Señor, déjala todavía 1 año, hasta que yo la cabe alrededor de ella, la abone, y si diere fruto, bien, y si no, pues ya, si quiere, la corte. Tremenda esta parábola. El Señor siempre usaba ejemplos que le pudieran entender. Y el Antiguo Testamento está lleno de menciones a la higuera y a los frutos de la higuera. En Palestina había costumbre de plantar higueras en medio de las viñas. Eso era algo que formaba parte del arraigo de la cultura de Israel. Y era la imagen del reposo. En Amós 4:4 dice: y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrante. Para un judío, una higuera era una higuera, no era cualquier cosa, y una viña era una viña. La higuera, la vid y el olivo eran fruto de la prosperidad de la nación del pueblo judío. Mi padre hubiera estado a gusto en Palestina, le encantaban los olivos, las viñas, las parras y las higueras. Para el pueblo hebreo era símbolo de prosperidad, y sin embargo arrancar una higuera, porque era estéril, era una calamidad, era un poco más que un drama. Aquí en España, yo no sé si recordaréis, los más que arrancar un olivo, ¿acordáis? Tenía consecuencias, no se podía arrancar un olivo así como así. ¿Recordáis lo que decía el profeta Habacuc? Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, con todo yo me gozaré en Jehová. Los higos y las viñas eran señal de que se había alcanzado la tierra prometida. Ahora yo me preguntaba, ¿por qué esa higuera fue estéril? ¿Qué tenía que pasar para que una higuera fuera estéril? Y yo me permití el lujo, porque yo no entiendo mucho de botánica, pero me puse a investigar un poco y permitidme que os diga alguna pincelada de botánica, porque no era tan fácil que una higuera pudiera dar fruto. Y voy a explicar. Bueno, se creía durante mucho tiempo que las higueras no tenían flor, que no florecían, pero no es así, porque tiene una flor súper pequeñita, metida en un habitáculo muy pequeño,
que de ahí finalmente saldrá el fruto, el higo. Entonces, hay dos tipos de higo, la hembra y el macho. El macho le dicen cabrahigo, pero no es comestible, está muy amargo. Pero sirve para fecundar a la semillita de la hembra. Y para eso hay una avispa muy pequeñita que se tiene que meter en ese habitáculo muy pequeño y con sus patitas coger un poco de polen y después irse a otra florecita donde esté el habitáculo de un higo, de una florecita de higo hembra. Yo no estoy intentando justificar la esterilidad de la higuera, pero estoy diciendo que no era tan fácil, ¿vale? ¿Por qué podía dejar de dar fruto o ser estéril una higuera? Pues podrían ser por varias razones, porque el higo macho estuviera muy lejos del higo hembra, por ejemplo, y la avispa no llegara, porque hubiera pasado un invierno muy frío, porque hubiera habido mucha humedad, porque hubiera habido mucha lluvia, muchos motivos por los que esa higuera pudiera ser estéril. Y además había otra cosa, según la ley judía, todos los árboles frutales, no solo la higuera, según Levítico 19:23, si queréis lo podéis buscar en vuestra casa, Levítico 19:23 dice: todo árbol frutal no se puede comer el fruto durante los 3 primeros años, se considerará incircunciso el árbol. O sea, durante los 3 primeros años no se podía comer del fruto. O sea que si sumamos esos 3 primeros años, porque es incircunciso, y después dice que fueron otros 3 años más a buscar fruto y no lo halló, esa higuera como mínimo tenía 6 años. Y si en 6 años aquella higuera no había dado fruto, difícilmente pudiera llegar a darlo, ¿nos parece? Y el dueño pregunta una cosa: oye, ¿para qué puedo utilizar también la tierra? Porque una higuera coge mucha agua, una higuera coge del suelo muchas sales minerales, y son recursos que se las quita a las plantas que hay alrededor. Y dice el dueño: mira, ¿yo por qué voy a utilizar la tierra? Arranca ya esta higuera. Pero pasa algo muy curioso. El viñador, el de la vid, dice, habla de cavar alrededor y habla de abonarla. Esta higuera de la parábola, ¿a quién representa? ¿A quién está representando? A nosotros mismos. El Señor está poniendo como ejemplo nuestras propias vidas y la está comparando con esta higuera estéril, ¿vale? Y aquí habla de cavar alrededor y de abonarla. En ningún versículo del Antiguo Testamento, en ninguno, se habla de abonar a una viña o a una higuera, en ningún sitio. Con lo cual, este versículo, déjame cavarla y abonarla, te está hablando del interés especial que tiene el dueño de la viña para que esa higuera no la talen. Es decir, que el dueño de la viña, que representa el Señor Jesús, tiene un interés tan especial en que demos fruto. Bendito sea el Señor, porque cuánta misericordia y cuánto mimo y cuánto cuidado dedica a nuestra desarbolada higuera que somos, mucho más de lo que merecemos, desde luego. El sentido de esta parábola hay que buscarlo en la fragilidad humana y cómo y el desperdicio que muchas personas hacen con sus vidas. El Señor se dirige a ellos y le dice: ¿cómo es posible que, conociendo como conocéis la brevedad de vuestra vida y conociendo lo frágiles que soy y lo débiles que soy, que en cualquier momento sois partido como una caña? Conociendo todo esto, ¿cómo es posible que estéis desgastando y derrochando y desperdiciando vuestras propias vidas? Eso es lo que el Señor quiere decirle a aquellos galileos con esta palabra. Los galileos que murieron por culpa de la crueldad de Pilato y los 18 judíos que murieron aplastados por la torre, murieron solamente por accidente, porque fue algo fortuito, pero no es vuestro caso.
porque vosotros estáis vivos todavía. A vosotros no os han aplastado todavía. Igual que a esta higuera estéril, que no va a ser talada como bien merece por su esterilidad, porque no da fruto, porque es un parásito, porque no sirve para nada. Esa higuera no servía para nada. Y esa es precisamente la mayor culpabilidad que se puede tener, ser un parásito, estar siempre recibiendo y no dar nada. El pecado más grave es el de pasarse la vida dando excusas, estar fijándonos en los demás, en poner peros por todo, echando la culpa a los demás de lo que te pasa en tu vida, y ni siquiera ser capaz de tomar una decisión personal con respecto a Jesús, que te está esperando con los brazos abiertos para darte su perdón y para darte su bondad y su misericordia. La culpabilidad mayor es aplazar una decisión personal por Jesús. Esa culpabilidad es mucho más seria que la que vosotros estáis pensando que tienen los que murieron aplastados o bajo la espada de Poncio Pilato. Es muchísimo mayor. Así que todavía se está a tiempo de cambiar la actitud. Todavía estamos a tiempo. Esta parábola insiste que de la misma forma que la higuera se libró de ser talada y cortada, igualmente nosotros tenemos una oportunidad también. Y es la invitación de Jesús al arrepentimiento. Esa invitación todavía está vigente hoy, ahora mismo, porque estamos bajo el periodo de la gracia todavía, hasta que venga el juicio de Dios. Ese juicio que cada vez está más cerca, porque los acontecimientos se están precipitando. Pero a día de hoy todavía estamos bajo la gracia. Vivimos el tiempo del día de la última oportunidad. Hoy es el tiempo de dejar de vivir de espaldas a Dios. Eso sí que es esterilidad. Vivir de espaldas a Dios, eso sí que es esterilidad. Y si no, fijaos en los ojos de Hilario, los de Sofía, los de Juan. Tienen el fuego del primer amor. No dicen nunca que no a nada. Siempre están dispuestos. Y le han dicho, no le han dado la palabra a Jesús, le han dicho sí al Señor. Han entregado su vida al Señor y quieren ser bautizados. Que dentro de poco también está Margarita, que es una joven de espíritu, ¿verdad? Seguramente dentro de poquito vamos a tener 3 o 4 bautismos. Eso sí que es dar frutos. Estar siempre dispuesto a ver qué podemos hacer. A ver cómo le está llevando un estudio del budismo. Eso, dar fruto, darle la cara a Jesús, no la espalda. Eso sí que es de verdad ser fructífero. Y no como en algunas veces nos empeñamos en hacernos intérprete de los males que tienen los demás y emitir juicios sobre los demás y estar pendiente del mal ajeno para decir eso se lo habrá merecido. Eso no tiene ningún sentido. Yo he escuchado atrocidades tan grandes como nacer un niño con problemas y decir, pues eso será un castigo que Dios le habrá mandado porque cómo se hayan portado los padres. O que un joven tenga un accidente de tráfico y decir, pues es culpa del inconsciente que es conociendo. Barbaridades como esta. Pero ¿sabe lo que responde el Señor a todo eso? A todas estas ideas. Dice el Señor Jesús, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los demás? No, la verdad es que no.
las desgracias más terribles, los accidentes más grandes, son un signo de advertencia más que de castigo, pero advertencia para todo el mundo, ¿eh? O sea, lo que le ha sucedido a este futbolista es un andabonazo que nos dice el Señor: tened cuidado con vuestra vida, porque sois frágiles y no sois dueños de vuestra vida. Cuidad muy bien cómo vivís cada tiempo. Y el Señor Jesús responde: no, antes, si no os arrepentís, todos vais a perecer igualmente. Y arrepentirse, convertirse, significa un cambio de mentalidad, significa una capacidad para ver lo que sucede a nuestro alrededor con ojos de amor, no con ojos de juicio, no con ojos de insensibilidad o de crueldad, no, tenemos que ver con ojos de amor lo que sucede a nuestro alrededor, tener una delicadeza especial para borrar de nuestra mente y de nuestro corazón, o algo habrá hecho que se lo habrá merecido, o será un castigo, una promesa que le va dando el Señor. Pero quita de tu mente y de tu corazón retorcido ese tipo de cosas, porque convertirte es cambiar eso y empezar a dar fruto. Para el Señor los culpables no fueron Pilatos, tampoco fueron los constructores de la torre. Pobre, no sé por qué se cayó la torre, pero no era ni Pilato ni el constructor de la torre, ni siquiera las víctimas, ni muchísimo menos las víctimas. ¿Sabe quién sienta el Señor en el banquillo de los acusados? A los que vinieron informando, a los que siempre están llevando y trayendo como botellas, a los que se creen que están en regla siempre, a los que piensan que no les ocurre nada porque son buenas personas y buenos cristianos. A eso sienta el Señor en el banquillo y les invita a arrepentirse y a reconocer su pecado. Y el Señor nos invita a que nos subamos en la torre de nuestro orgullo, esa torre que muchas veces fabricamos, y que esa torre sí que cuesta trabajo derribar. No es como la torre de Siloé, que se cae. La torre de nuestro orgullo nos subimos ahí arriba y cualquiera nos mata. Pues el Señor nos invita a que nos bajemos de esa torre. Nos parecemos demasiado a la higuera estéril, muchas veces. Y con frecuencia nuestros frutos no están a la altura de lo que el Señor espera. Es lógico que si planta un árbol frutal, no ornamental, de adorno, un árbol frutal, si lo planta, ¿qué es lo que va a esperar? Que le dé el fruto, ¿no? Eso es lo lógico, ¿no? Vasco tiene una parcelita preciosa, es cuadradita, no es muy grande, pero la tiene preciosa. Y tiene también un huertecito, ¿verdad? Yo me imagino a Paco plantando ahí un árbol, esperando que le dé esos frutos que tanto espera. Y si aquello no da fruto, yo no creo que Paco tarde mucho en pegarle un arrancón y quitarlo de allí, ¿no? Que es lógico, ¿verdad? Que los cristianos no somos árboles de adorno, ¿no? Los cristianos no somos árboles frutales para dar fruta apetecible a todo el que esté a nuestro alrededor. No somos árboles de adorno. Y cuando somos improductivos, estamos dando pie a que la paciencia de Dios se agote. Pero sin embargo, llegado a este punto, la parábola nos da una sorpresa tremenda. La parábola nos trae la sorpresa de que el viñador empieza a interceder con el dueño del terreno y le dice: por favor, un poquito de paciencia. Y a mí, yo confieso que esto me deja desarmado, porque yo iba a empezar a preparar para decir: me deis fruto, me deis fruto, me deis fruto. Y ahora me encuentro que el viñador, que representa a Cristo, dice ante el Padre: vamos a dejarla un poquito más. Y entonces me veo yo y digo: ¿quién soy yo para juzgar el tiempo que lleva un árbol sin dar fruto o dando muy poco fruto? ¿Quién soy yo
para emitir juicio contra un hermano, contra una persona, cuando es el mismo Cristo el que media en favor nuestro ante el Padre, que es el dueño, y consigue que el Creador siga creyendo en el ser humano, a ver si somos capaces de dar un poquito más de fruto, un poquito más de paciencia, esperando un poquito de ese fruto bueno. Y me acordaba de las palabras del salmista que decía: misericordioso y clemente es Jehová, tardo para la ira y grande es misericordia. Por eso decía que aún tenemos una nueva oportunidad. No sé si una última oportunidad, no lo sé, porque tú sabes bien que no somos dueños de nuestra vida. Pero hoy sí tenemos una nueva, y no sé si última oportunidad. ¿Para qué? Para cambiar de mentalidad. Y te resumo todo lo que te he dicho en este tiempo, para concluir. Cada uno de nosotros somos como higueras que requerimos el abono permanente de las palabras de Dios. Tenemos tendencia a la mediocridad, y lo que es peor, a acostumbrarnos a vivir en mediocridad. ¿Y qué es la mediocridad? La mediocridad para mí es el egoísmo. El egoísmo, estar pensando siempre en nosotros mismos, no regalar ni un higo a cualquiera que se acerque a tu lado. No da ningún fruto, digo, al que está cerca. Yo me acuerdo que la mayor ilusión de mi padre cuando tenía su parcelita era llevarnos calabacines, berenjena, tomate, pimiento, aunque no era repartirlo, ¿verdad, padre? Ahí está mi hermano, de repartir todo, esa era su mayor ilusión. Tú repartes algo, tú das fruto, porque si eres egoísta, esa es la mayor esterilidad que puedes hacer en tu vida, te lo puedo asegurar. Cuando se vive para uno mismo, en realidad nos volvemos estériles. Cuando los demás no cuentan para nada, cuando estamos pensando solamente en nuestra vida diaria, en nosotros, pídele al Señor, que te remueva la tierra de tu seco corazón. Pídeselo de verdad. Si notas estos síntomas en tu vida, arrodíllate y pídele al Señor que te abone para que la savia corra por el tronco de tu árbol y llegue a las ramas, desde la raíz hasta la última rama seca de tu árbol. Estamos en los últimos tiempos, es verdad. ¿Saben por qué Dios todavía no ha acabado con todas estas injusticias? Y ahora voy a responder la pregunta que hice al principio. ¿Por qué Dios sigue permitiendo tanta injusticia, tantas calamidades, tantas cosas en este mundo? ¿Sabes por qué Dios permite tanta maldad? Porque aún está esperándote a ti, pacientemente, a ver si este año da un poquito más de frutos. Eso es lo que está esperando el Señor. Que dé fruto, Señor, pero ¿qué tipo de fruto pide Dios de mí? Si eres padre, lo entenderás fácilmente. Antonio, te queda poquito. Si no eres padre, te lo voy a explicar brevemente. Lo que un padre quiere de un hijo, más allá de que se porte bien y todas estas cosas, es que sienta manifestaciones de amor hacia su padre, pero no en forma de obediencia, en forma de honrarlo, en forma de ser un buen testimonio. Que un hijo dé buenos frutos a las personas que hay alrededor, eso es la mayor honra que puede tener un padre. ¿Es verdad? No es verdad, los padres que soy padre. Que tu hijo se porte bien y sea un testimonio y todo el mundo diga: uy, qué niño, qué niña, qué hombre, qué mujer. Qué educación habrán tenido, ¿verdad? Esa es la mayor honra de un padre. Y que un hijo pueda dar fruto, no solo a su propio padre en forma de obediencia, sino a todas las personas que tienen alrededor, eso es la mayor manifestación de amor. Dice en Sofonías 3:17, el Señor está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Y dice algo
que a mí me impacta profundamente es: callará de amor. Callará de amor. Sí, Señor, porque como empiece a hablar de la sociedad que hay en nuestros corazones, ahora mismo nos moriríamos de vergüenza todos. Entonces, ¿qué espera de mí? Pues que dé fruto. ¿Pero qué quiere el Señor de mí? Te lo voy a decir con un versículo final y con esto ya sí que termino. El Señor quiere que en vez de ponernos a especular cuándo va a ser la segunda venida de Cristo, tal cual, o empecemos, prefiere que no nos distraigamos y nos enredemos en lo que no nos corresponde. ¿Y qué es lo que no nos corresponde? Lo que dije antes: juzgar, enjuiciar lo que hace mal los demás, lo que hacen mal los otros. Mejor sería cuidar nuestras propias lámparas de aceite, para que siempre estén encendidas, para cuando venga el esposo de su segunda venida. Pero esa es la parábola de las 10 vírgenes. 5 fueron prudentes guardando aceite y 5 no. Pero eso es otra parábola y otra predicación. Quizá la traiga la próxima vez que me toque. Pero me ha mostrado el Señor lo que quiere y lo que pide Él de mí. ¿Quieres saberlo? Abre la palabra de Dios. Abre la palabra de Dios. Miqueas 6:8. Que dice: me ha mostrado el Señor lo que quiere y lo que pide de mí. ¿De verdad que lo quieres saber? ¿Qué es, Señor? Hacer justicia, misericordia, ser humilde ante Él. Que el Señor nos dé la sabiduría para entender este versículo. Y si aún no le has entregado totalmente tu corazón a Jesús, no te vayas de aquí sin invitarle esta mañana a que el Señor entre dentro de ti y lo transforme todo. Que el Señor te bendiga.